habíamos dicho, ¿verdad? Que habíamos dicho que el predicador debe de prepararse físicamente para poder rendir, sobre todo cuando somos predicadores, ¿verdad? De manera constante, que estamos predicando, que somos pastores, que estamos predicando 2, 3 veces en la semana o más, pues debemos de tener un cuidado físicamente hablando, debemos de cuidarnos en cuanto también a nuestro intelecto, es decir, seguirnos capacitando, seguir actualizándonos, seguir leyendo, ¿verdad? Material y conocimiento que tenga que ver con la predicación para de esta manera pues crecer y también nuestra preparación espiritual, ¿verdad? Que es básico. Lo dejé para el último, pero no porque sea lo menos importante. Ya sabemos que en cuanto a la preparación espiritual, debemos de ser predicadores que buscan la dirección de Dios a través de la oración y que también somos personas que desarrollamos el hábito de la lectura de la palabra de Dios de una forma constante, que también somos personas que buscamos depender del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, pero también en el momento de preparar y de predicar la palabra de nuestro Dios. También hablamos acerca de la capacidad que debemos de tener para seleccionar correctamente, ¿verdad? Y dominar los textos bíblicos que hemos seleccionado para la predicación. Pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos dé la capacidad, que podamos conocer, como dijimos también, la necesidad de nuestra congregación a la que vamos a predicar, para que entonces prediquemos algo que sea de bendición y de mucha edificación para los oyentes. También, dado que algunos de ustedes ya llevaron la materia de hermenéutica bíblica, que tiene que ver con la interpretación correcta del texto bíblico, también es bueno, ¿verdad?, seguirlos puliendo para poder interpretar correctamente los textos que hemos seleccionado y que vamos a predicar. También les decía yo que es bien importante en la preparación espiritual, ya que estamos preparando un sermón, pues también conocer, de alguna forma, conocer el estatus social de la gente a la que le vamos a predicar, de tal manera que podamos tener una predicación adecuada, adecuada y al nivel de las personas que nos están escuchando. Y también es bien importante definir el propósito de nuestro sermón, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y ya saben que es bien importante este asunto, de acuerdo a lo que ustedes van a ir leyendo o ya están leyendo, de definir el propósito general de nuestro mensaje, de nuestra predicación. También es importante, ¿verdad? Dos cosas más, que seamos cuidadosos del tiempo que nos asignan para la predicación. Decía yo la semana pasada, si ustedes son pastores, pues no hay problema, porque el pastor ahora sí que tiene la batuta o el sartén por la mano y puede predicar siempre y cuando la iglesia les aguante, pueden predicar 30, 40 minutos, algunos hasta una hora o hasta más, pero depende del aguante de la congregación. Se recomienda que la predicación sea una predicación en promedio de unos 30 minutos, ¿verdad? De 30 minutos. En el caso de ustedes, algunos de ustedes que son ahora sí que principiantes en el asunto de la predicación, pues simplemente, este, ahorita vamos a estar viendo que a lo mejor 20 minutos, 25 minutos en los primeros mensajes, pues está bien, vamos a ir avanzando y vamos a ir creciendo, de tal manera que al rato nuestros mensajes que predicamos pues sean de 30 minutos o de más, que tengan un buen contenido espiritual y bíblico. También, por último, les decía que debemos de tomar tiempo para, una vez que el sermón está elaborado, que ahorita todavía no lo hemos elaborado, pero vamos a aprender a hacerlo, que podamos entonces dedicar tiempo para practicarlo, de tal manera que en la práctica usted, ¿verdad?, se desenvuelva, desarrolle, sobre todo que desarrolle la tranquilidad, porque luego uno se pone nervioso al predicar, al hablar de la palabra cuando es por primera o primeras veces, pero hay que practicar para que no nos pongamos nerviosos
y podamos dominar el texto, podamos dominar el auditorio, de tal manera que la gente, ¿verdad?, pueda ser edificada con la palabra. Bien, el día de hoy vamos a considerar el tema de las herramientas básicas que son necesarias para la predicación de un sermón. Así que pueden ir tomando notas. Yo sé que están grabando la clase, pero de cualquier manera sería bueno, aunque sea escribir lo más elemental, pero debemos de saber cuáles son, ¿verdad?, las herramientas básicas. Ustedes ya saben que como en cualquier profesión, el profesionista necesita sus herramientas, en cualquier oficio también se necesitan herramientas para poder trabajar. Lo mismo sucede con la predicación, con los predicadores de la palabra de Dios. Así como el médico, ¿verdad?, debe de tener lo básico y lo esencial cuando empieza a estudiar y cuando empieza a trabajar. Lo básico, pues yo no soy médico, pero, ¿verdad?, deben de tener, pues por ahí, todos los aparatos que necesitan para checar la glucosa, para checar la presión, para checar el corazón, etcétera, ¿verdad? Una persona que tiene el oficio de carpintero, pues debe de tener martillo, debe de tener unas buenas pinzas, clavos, la madera, todas sus herramientas para poder realizar su trabajo. En la que es maestra o maestro, pues ya sabe que sus libros, ¿verdad?, es su herramienta básica para poder enseñar. Así podríamos hablar de muchas profesiones, que todos necesitan de herramientas. Lo mismo sucede con el predicador, necesitamos herramientas. Y aprovecho aquí para reiterar una vez más que ni la preparación ni las herramientas están en pleito, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Algunos dicen, pues yo nomás me voy a parar y a ver qué sale, a ver qué Dios me da en ese momento. Y eso es muy arriesgado. Debemos de pasar tiempo para prepararnos, haciendo el sermón, sabiendo de qué vamos a predicar y utilizando las herramientas adecuadas, ¿verdad? Por eso aclaro que no está peleada la preparación, ni tampoco las herramientas, no están peleadas con el Espíritu Santo. Mientras aquellos que opinan lo contrario, yo en lo personal creo que le somos más útiles al Espíritu Santo cuando además de depender de Él, pues damos también tiempo e importancia sobre todo a la preparación, a la búsqueda de los mejores textos bíblicos y de las mejores herramientas para poder preparar nuestro sermón que vamos a predicar. Así que, hermanos, si alguien le dice a usted que para qué está en el seminario, que usted le dice a lo mejor estoy ahí porque quiero aprender a enseñar, a predicar, y si alguien le dice, no, hombre, pero qué batalla, muchos predicadores nomás se paran y ahí donde abren la Biblia, de ahí predican. Usted dígale que predicar la palabra de Dios es algo serio, es algo que requiere preparación, dependencia del Espíritu Santo y sentarnos precisamente a orar, a leer la palabra para que Dios nos muestre de qué hemos de predicar y además utilizar las herramientas necesarias o básicas para elaborar el sermón. Vamos a ir tomando nota. ¿Cuáles son las herramientas que debemos de tener a la mano como buenos predicadores de la palabra? Número 1, tenemos que tener siempre la Biblia. La Biblia es nuestro libro de texto y debemos de tener hasta donde sea posible varias versiones de la Biblia. Hay muchísimas versiones de la Biblia. Yo les voy a mencionar por lo menos unas 5 o 6. Está la versión más tradicional, la versión Reina Valera. Está la versión Reina Valera actualizada, que es la de 1960. Está la versión eh, Dios habla hoy. Está la nueva versión de traducción, la nueva traducción viviente. Está la traducción del pescador. Está la traducción, hay varias traducciones de Biblias católicas muy buenas, porque nosotros no estamos peleados con las Biblias católicas, no la usamos porque traen muchas estampas, porque traen muchos santos ahí de fotografías más bien de santos, no las utilizamos mucho, pero para el estudio
para el estudio personal sí las podemos utilizar, ¿verdad? Y, y así como la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la Biblia del Diario Vivir, la paráfrasis de la Biblia, hay muchísimas versiones de la Biblia. Entonces, debemos de tener la Biblia como nuestro libro de texto y si se puede, pues hasta tener por lo menos unas 5 versiones de diferentes Biblias. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para poder entender mejor el texto bíblico que vamos a predicar. A veces encontramos en el texto que escogimos, encontramos a lo mejor una palabra que no comprendemos y ese mismo texto lo podemos buscar en otra versión y tal vez la otra versión nos aclare esa palabra que no entendimos. Y si buscamos en otra Biblia, pues con mayor razón podemos comprender el texto bíblico. Por eso es importante tener una Biblia. Número 2, debemos de tener también comentarios bíblicos teológicos, por lo menos 1, 2, 3, los que se puedan tener, comentarios bíblicos teológicos. Pueden ser en formato de libro o pueden ser en formato de PDF. La cosa es que usted debe de conseguirse algunos comentarios bíblicos que son precisamente escritos por teólogos serios, por pastores, por estudiosos de la Biblia, que han hecho, de acuerdo a la hermenéutica, han hecho una buena interpretación del texto bíblico, de tal manera que podemos acudir también a sus documentos para poder entonces interpretar mejor y comprender mejor el texto que hemos escogido para predicar. Yo en lo personal, pues tengo una pequeña biblioteca aquí. Allá en Veracruz le dejé a mi hijo un poco más de la mitad de mis libros, porque ya él, pues ya también requiere de mucha preparación. Y yo aquí en donde vivo me traje algunos comentarios bíblicos, debo de tener por lo menos unos 50 libros sobre comentarios bíblicos aquí y me sirven mucho cuando preparo un mensaje, los puedo leer y puedo adquirir mayor conocimiento, repito, del texto que voy a predicar. Todo esto es para leer, para tener una preparación. En tercer lugar, debo de tener también una concordancia bíblica, ¿verdad? Algunas Biblias al final después del Apocalipsis contienen pequeñas concordancias bíblicas que son precisamente un sinnúmero de palabras que vienen en algunos textos bíblicos y que nos dan una pequeña definición. Entonces, por eso, cuando no tenemos muchas herramientas, yo quiero saber qué significa día de reposo, pues puedo ir a la concordancia y buscar, de acuerdo al índice, como tipo abecedario de la A a la Z, puedo buscar día de reposo y ahí me puede decir qué significa día de reposo. Yo quiero saber qué significa, por ejemplo, la palabra diezmo. Si no supiera qué significa, puedo ir a la concordancia y encontrar ahí la definición de esta palabra. Y asimismo de muchas palabras que nos encontramos en los textos que escogemos para predicar. También pudiéramos tener un diccionario bíblico teológico, donde podemos también consultar y tener ahora sí que más amplia la definición de alguna palabra. En la concordancia vamos a encontrar frases pequeñas como si fuera una interpretación o una definición de alguna palabra. Pero en los diccionarios bíblicos teológicos vamos a encontrar toda una explicación de la palabra para que nos quede bien claro. Si yo quiero saber qué significaba la palabra yugo en el Nuevo Testamento, pues me voy a un libro de diccionario bíblico teológico y ahí me va a dar una bonita definición, qué era, dónde se usaba y cuál sería, por ejemplo, el contexto para este tiempo moderno, qué sería un yugo en el tiempo moderno. O sea, está genial tener un diccionario y tener también un comentario bíblico o varios. Número 5, debemos de tener también hasta donde podamos algunos libros y materiales de hermenéutica bíblica y también de homilética. La hermenéutica es la ciencia que se encarga de la correcta interpretación del texto bíblico y la homilética es la ciencia que se encarga del arte de la predicación. Entonces, entre más crezcamos, si nos vamos a dedicar a la predicación,
si nos vamos a dedicar al área pastoral, pues deberíamos de tener libros de hermenéutica y de homilética para poder crecer y ahora sí que aumentar el conocimiento, ¿verdad? Sobre las cuestiones hermenéuticas y homiléticas. También al respecto, su servidor tiene por lo menos unos 8 o 10 libros que hablan de hermenéutica y de homilética. También, número 6, deberíamos de tener un diccionario secular, un pequeño Larousse o alguna enciclopedia de tipo secular, con el fin de que también podamos consultar palabras, qué quería decir cierta palabra, de acuerdo a algún diccionario de la lengua española, algún diccionario secular. También es bueno tener, número 7, algunos libros de anécdotas o de ilustraciones, ¿verdad? Que nos van a ayudar para enriquecer también nuestros sermones. En su momento yo les voy a explicar, ¿verdad? Para qué sirven estas ilustraciones. Lo voy a hacer de una manera más profunda. Y también al respecto, pues debo de tener por lo menos unos 6 o 7 libros de ilustraciones, de anécdotas. Y bueno, también en el Internet hay muchas herramientas ahora disponibles. Bien, y pues esto sería también lo último, la número 8. Sería bueno tener libros y apuntes de algunos predicadores, para que de repente vamos a alguna conferencia o vamos a algún lugar donde a lo mejor el predicador fotocopia su sermón y nos lo regala. Pues todo eso es bueno tenerlo, porque alguna vez te podrá servir para preparar alguna predicación. Entonces estamos hablando de las herramientas básicas de la predicación. Estas 8 que he mencionado son las herramientas básicas y debemos procurar hasta donde nos sea posible el poder adquirirlas, aunque sea a cuentagotas, pero es bueno tenerlas. Y si usted logra encontrar algo de esto en internet, pues haga una carpeta y ahí ponga esos libros para que vaya encontrando y que sean herramientas útiles para predicar. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre alguna herramienta, algo que no haya quedado claro, algo que me puedan decir, oiga, esto no entendí, ¿qué significa esta herramienta? De tal manera que yo les pueda ayudar y contestar. Hay tiempo, si alguien quiere preguntar, simplemente eche a andar su micrófono y me dice, por favor, si tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿No? Bueno. Ahora déjenme checar quién más llegó. El hermano Cali ya llegó. Que me pone la asistencia porque si no, le pongo una espantosa F. Ahí está ya. El hermano Sergio no ha llegado, ¿verdad? Ni tampoco ha llegado la hermana Karen. Yo creo que no ha de tardar. Bueno. Vamos adelante. Entonces, si no hay preguntas sobre las herramientas básicas de la predicación, ahora, si usted no es todavía un pastor, es una hermana, hermano que se está preparando y quisiera, vamos a decir, echarle ahora sí que ganas al asunto de la predicación y no tiene el acceso a las herramientas, pero tal vez su pastor titular en su iglesia tiene herramientas, pues también puede hacer un convenio ahí de colaboración con él, de que le colabore prestándole algunos de sus comentarios o Biblias o libros que usted necesite, pero acuérdese que tienen vueltas para que le pueda seguir prestando su pastor sus libros, porque si no los devuelve, pues ya no le van a prestar, como a mí me pasó muchas veces, me pedían libros y nunca me los regresaban. Entonces, bueno, eso es una sugerencia. Vamos a seguir adelante. Vamos a hablar acerca de consideraciones e ideas sobre la preparación del predicador. Bien, el predicador debe estudiar, dijimos, y debe conocer bien la estructura de un sermón. Vamos ahorita a entrar a ver la estructura de un sermón, aunque todavía no lo vamos a elaborar, vamos a ver la estructura, es decir, qué partes componen a un sermón, cuáles son las partes, ¿verdad? Para desarrollar
y preparar un sermón. Entonces vamos a hablar de la estructura y esto les va a ayudar a una mejor presentación de la palabra porque habrá orden a través de esta estructura, habrá orden, habrá lógica, habrá progresión en su mensaje y sobre todo va a haber edificación. Aquí quiero aclarar y puntualizar que es bien importante conocer la estructura de un sermón. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo largo de mi vida ministerial me ha tocado escuchar a muchísimos pastores predicar, tanto bautistas como no bautistas. Tuve la bendición de ser presidente de la alianza de todos los pastores ahí en Veracruz, Boca del Río. Éramos un gremio como de cerca de unos 300 pastores y bueno, pues me tocó presidir a este grupo de pastores por 2 años y luego me tocaba escucharlos predicar porque nos reuníamos cada semana a desayunar, a orar y alguien predicaba y me tocó escuchar, ¿verdad? Sermones que no tenían ni pies ni cabeza, sermones que ciertamente a lo mejor había cierta elocuencia, había, como dijera yo, muchos gritos, había mucha pasión, mucha emoción en algunos sermones, pero les faltaba contenido a unos y a otros les faltaba orden, les faltaba lógica, les faltaba progresión, ¿verdad? Y pues lo que siempre ocurre cuando estás en una reunión interdenominacional donde hay varias denominaciones, todo mundo diciendo amén a cosas que ni siquiera estaban bien, ¿verdad? Y yo me quedaba pensando y decía, no puede ser que la gente para todo diga amén. La palabra amén significa así sea. De repente escuché un predicador que dijo, y hermanos, el diablo tiene poder, tengamos cuidado. Y la gente, amén, ¿verdad? Sobre todo cuando dijo el diablo tiene poder y la gente estaba diciendo así sea. Entonces a veces no escuchamos bien lo que se está predicando y por eso debemos ser cuidadosos también nosotros y preparar bien nuestros sermones, pero como les dije, a veces uno se sienta y sobre todo cuando Dios nos ha dado la bendición a algunos, ¿verdad? De a lo mejor tener una carrera, una preparación secular, algún oficio, alguna carrera y que también en las escuelas nos enseñan, ¿verdad? Sobre cómo preparar un ensayo, sobre cómo preparar una presentación. De pronto vemos que nuestros predicadores no llevan ningún orden, ¿verdad? Van por todos lados, van entre las ramas, no aterrizan, no llegan al corazón de la gente. ¿Por qué? Porque no respetan una estructura, ¿verdad? Agarran de aquí, de allá, dicen esto, dicen lo otro, le revuelven y de verdad, hermanos, que luego no hayan, muchos predicadores no hayan ni cómo terminar. ¿Y qué es lo que evidencian? Pues falta de preparación. La falta de preparación ya es muy triste. Es muy triste que eso esté sucediendo hasta el día de hoy en muchos púlpitos y también en iglesias bautistas de nuestra denominación. Entonces hay que tener cuidado. Un sermón debe incluir, número uno, vamos a ver la estructura. Un sermón debe de incluir un título, siempre debe de incluir un título, ¿verdad? El título es precisamente el nombre de nuestro tema, el nombre de la predicación. Debe llevar un título, debe ser un título claro, debe ser un título corto, conciso. No podemos ocupar para un título más de 2 renglones, ¿verdad? Porque entonces se nos puede perder la congregación, se le va a olvidar de qué predicó el pastor, pues quién sabe, ¿verdad? Y tampoco debemos de poner títulos, ¿verdad? Apantallantes o rimbombantes, ¿verdad? Que apantallen a la gente. Debe ser claro, sencillo, preciso, directo, ¿verdad? Para que la gente se acuerde y que al final del culto o en la semana uno pueda preguntar de qué predicamos y la gente diga, hablamos del verdadero hombre, según la palabra de Dios. Hablamos de la verdadera fe, hablamos del amor cristiano, hablamos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que el título sea preciso, claro, bien definido. Número dos, todo sermón bíblico debe llevar una base bíblica. Debe de ponerse ahí después del título, ¿verdad? En la parte siguiente del renglón, si se puede incluso hasta centrar, se ve bonito, debe de ponerse ahí la base bíblica que hemos escogido para preparar el sermón. Esa base bíblica
debió haber sido leída por lo menos en 3, 4 diferentes versiones de Biblia, debió haber sido leído esos versículos por lo menos en 2 o 3 comentarios bíblicos. Si alguna palabra no entendimos, debió haber sido consultada para entenderla bien, etcétera. La base bíblica, ¿verdad? Que no se les escape. ¿Por qué? Porque después, si no ponemos base bíblica, va a ser un discurso, va a ser una plática, va a ser, ¿verdad? Una conferencia muy secular. Nosotros que predicamos Biblia, pues tenemos que señalar, ¿verdad?, en qué basamos nuestro mensaje. Número 3, también otra parte de la estructura es que todo sermón debe llevar una introducción. Una introducción. La introducción es un pequeño adelanto de lo que vamos a tratar, ¿verdad?, a lo largo del sermón. Un pequeño adelanto, puede ser incluso a lo mejor una pequeña historia o anécdota que tenga relación con lo que vamos a predicar. La introducción sirve mucho para llamar la atención de la concurrencia, para captar la atención del auditorio. Si presentamos una bonita introducción, ¿verdad? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de una vida saludable, pues puedo hablar a lo mejor, ¿verdad?, de una historia de alguien que se puso a dieta, etcétera, pero esa introducción, ahí les va, no puede ser muy larga. Debe de ser, según, vamos a suponer que estamos trabajando en una hoja tamaño carta, ¿verdad? O varias hojas tamaño carta, estamos escribiendo el sermón, debe de ser por lo menos, ¿verdad? Debe de ser de media cuartilla. Si es menos, está bien, pero que no sean 2 hojas de introducción. Incluso si la anécdota usted se la sabe de memoria, pues entonces simplemente nárrela, ocupe ese tiempo de la introducción. Más adelante, en la siguiente clase, les voy a hablar del tiempo que debe llevar cada una de estas cosas. Hoy te estoy hablando de la estructura y más o menos también de lo que significa cada parte de la estructura. En el caso de la introducción, también estoy diciéndoles más o menos cuánto espacio debe de llevar. Número 4, un sermón, ¿verdad? Debe de llevar divisiones principales. Debe de llevar de 2 a 5 divisiones principales. 2 a 5. Una división pudiera ser que alguien diga, pues yo nomás voy a predicar de una división principal, después les voy a explicar lo que es eso, pero la verdad, los sermones al estilo bautista casi siempre son 3 puntos, 3 divisiones principales. Para algunos predicamos hasta 4 o 5, no importa, pero ese es más o menos el rango, un rango de 3 a 5 divisiones. Y las divisiones deben de estar equilibradas en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio. Ese viene siendo, hermanos, ahora sí que el contenido del sermón debe de ser el corazón de su predicación, de tal manera que debe estar bien equilibrado. Y una vez se los adelanto, si las divisiones son 3, entonces pues podríamos ocupar un promedio de 15 a 20 minutos para desarrollarlas, las 3. Y si son 3, pues cada una de 6.5 minutos en promedio, ¿verdad? Equilibraditas, progresivas, emocionantes, apasionadas, así deben de ser sus divisiones, ¿verdad?, de su sermón. También pueden llevar cada división, número 5, puede llevar alguna división secundaria. Se recomienda de 1 a 2 divisiones secundarias. Algunos textos bíblicos que nosotros escogemos para predicar nos permiten, ¿verdad?, desarrollar la división principal y quizá 1 o 2 divisiones secundarias, ¿verdad? Tal vez encontramos algo también ahí que vale la pena explicarlo, que vale la pena mencionarlo. Y bueno, en su momento les voy a explicar cómo se hace esto. Aunque yo les voy a decir un secreto, aquí muy personal. Esto no quiere decir que yo tenga toda la razón, pero a estas alturas de mi vida pastoral y de mi ministerio, pues yo ya no uso casi divisiones secundarias, casi puras principales, ¿verdad? Puras divisiones principales son las que desarrollo. Y si algo tengo que decir ahí que parece una división secundaria, simplemente la incluyo sin decir subdivisión A o subdivisión B o división secundaria 1, división secundaria 2. Simplemente desarrollo, ¿verdad? La división principal, la desarrollo como división principal y sigo adelante. Número 6.
todo sermón en su estructura debe llevar una conclusión, una conclusión. Y en esta conclusión, ¿qué queremos hacer? Pues queremos hacer un desafío o un reto para nuestros oyentes. Fíjese bien, queremos hacer un desafío o un reto. La conclusión significa cerrar nuestro tema, terminarlo, ¿verdad? Adecuadamente. Así como hemos iniciado correctamente con un título, con una cita bíblica y con una introducción y desarrollado de 2 a 5 divisiones principales, también tenemos que tener una correcta conclusión. Yo he escuchado muchos predicadores, ¿verdad?, que predican muy bonito y que incluso desarrollan muy bonito, ¿verdad?, sus divisiones y van de manera progresiva y emocionante, van llevando a la congregación a un clímax en su predicación, a una emoción bien bonita, ¿verdad?, para que termine con todo el sermón, pero luego no saben cómo aterrizar, no saben cómo concluir, repiten y repiten y le dan vueltas y vueltas y nunca lanzan la conclusión, ni el reto, ni el desafío, y bueno, se queda uno como con hambre, se queda uno como con ganas de haber aterrizado y cerrado bien esa predicación. Así que, pues, esta es la estructura de un sermón. Ustedes en su casa, al estar leyendo su libro del sermón eficaz, van a llegar a esa parte, ¿verdad? Dentro de sus capítulos. Tal vez yo en algunos puntos que estoy tratando aquí en clase, tal vez vaya un poquitín adelantado, pero cuando ustedes lean, van a decir, ah, de esto es de lo que el hermano Jaime ya nos habló y simplemente van a complementar las lecturas. A mí me interesa mucho que lean porque pues como la clase, hermanos, el curso más bien dura pocas semanas, pues sería muy complicado a la par de la conferencia que da el pastor o el maestro, desarrollar todo el libro. No nos alcanzaría el tiempo. Entonces yo quisiera aportarles algunas experiencias, aportarles un poquito más de lo que yo he hecho, con el fin de que al leer el libro, pues simplemente complementen su preparación. Hasta aquí, hermano, hablando de la estructura. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, petición, aportación? Si no, yo tengo una pregunta déjenme ver a quién le pregunto. A ver, mi hermano Asaf. Ahí estás, Asaf. Sí, pastor. Coméntame, ¿qué te parece la estructura? ¿Será necesaria para la predicación? Acuérdate que al principio de la clase comentaba yo, pues que he escuchado, yo creo que por lo menos a unos 1000 predicadores en mi recorrer cristiano, y la verdad es que algunos me han dejado mucho que desear, ¿verdad? Y la pregunta, ahora sí concisa, es, ¿qué te parece? ¿Será necesaria una estructura? Y además de que me digas sí o no, si me dices que sí, ¿por qué? Ok, pues obviamente yo considero que sí es importante, porque ya compartió usted, podemos arrojar mucha información, pero si no se le da un orden adecuado, simplemente pues se va a saturar al oyente y al final la predicación no va a ser pues de bendición. Obviamente el Espíritu Santo va a hacer la obra, pero también uno como predicador tiene que poder ordenar las ideas de lo que en este caso el Señor habló a su vida y de esa forma transmitirlo a la iglesia. Porque si no, pues vamos a estar hablando de muchas cosas y al final pues no va a haber una edificación para los oyentes. Muy bien, hermano. Fíjense, hermanos, que en una ocasión, en una ocasión que di esta materia a otro grupo, yo creo que hace como unos 9, 10 años, una hermana cuando ya presentó su sermón, ¿verdad? Que era su tarea y que lo estaba yo revisando, ¿qué creen? Que el sermón empezó con la conclusión. Y entonces pues ya tuve que hablar con la hermana y decirle, hermana, ¿cuál es la razón? Dice, ay, pastor, pues es que se me hizo tan bonita la conclusión que quise empezar ahí con ello. Y yo le dije, pues sí, aunque sienta bonito y aunque a usted le guste y aunque le emocione, el sermón, la predicación lleva una estructura y esa estructura debe ser respetada. Como acaba de decir mi hermano, ¿verdad? Porque hay orden,
creo que vamos dosificando la enseñanza, vamos bajando la información en el momento de predicar. Y creo que cuando concluimos, ¿verdad? A diferencia de esta hermana, cuando concluimos, pues creo que cerramos bonito el sermón, quedamos satisfechos de haber ejercido, ¿verdad? La predicación, de haber ejercido este don y nos vamos contentos y creo que la iglesia también. Entonces yo por eso predico, enseño sobre esta estructura y se las exijo a mis alumnos. Yo sé que a lo mejor cuando termine el curso, ¿verdad? Habrá quienes pues a lo mejor hagan lo que les dé su gana, pues ya será su cuento, ¿verdad? Ya será su boleto, pero mientras estén en esta clase vamos a tratar de apegarnos a la enseñanza, de tal manera que, como les dije la vez pasada, cuando les pregunten quién les enseñó a predicar, pues que puedan decir el hermano Jaime, y si no, ni me mencionen, por favor. Bueno, entonces, si nadie tiene algún comentario, alguna duda, algo que quieran aportar, qué les ha parecido esta cuestión de la escritura. Perdón, hermano. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Sí, mire, yo lo que anoté fueron 4 puntos de la estructura, pero por ahí como que escuché que usted dijo quinta. Entonces, Seis, dije seis. 6. Fíjese, yo me quedé el título, 2, introducción, 3, divisiones principales y las conclusiones. Ok, Hola. título uno, dos, Ajá. base bíblica. Ok, va, sí. ¿Sí? Bueno, es que sí la escuché, pero no la tomé como base. Ok. Sí, Ok, va como parte de la estructura. Tres, introducción. ajá, Cuatro, divisiones principales. sí. Cinco, divisiones secundarias. Correcto, sí, Y también esas las seis, escuché, la pero conclusión. Ujú. secundarias. Sí, esas secundarias las tomé como parte de las principales, pero ok. Sí, sí, Ok, sí, muy 6 bien. puntos. Gracias. Seis. Muy bien. Bien, si no hay entonces dudas, comentarios, vamos al siguiente subtema. También vamos a hablar, hermanos, de todo sermón predicado, todo sermón, más bien, al ser preparado y luego predicado, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser el sermón que predicamos? Eso es lo que vamos a considerar enseguida. ¿Cómo debe ser el sermón que predicamos? Estoy pensando en que ya lo prepararon, ¿verdad? Ya lo elaboraron, ya siguieron la estructura, ya ahora sí que le pusieron la carnita al esqueleto, porque hay de cuenta que el bosquejo o la estructura es como un esqueleto al que hay que ponerle carnita, ¿sí? Todas esas figuras que estoy mencionando nos sirven mucho para entender, hermanos, lo que es la predicación, ¿sí? Esa estructura semejante a un esqueleto, vamos a decirlo así. Y al esqueleto, ¿verdad? Tiene que tener carnita. Y entonces, cuando ya hemos preparado el sermón, entonces, ¿cómo lo debemos, cómo debe de ser, ¿verdad? Cuando lo vamos a predicar, ¿cómo debe de ser? Número uno, debe de ser un mensaje o un sermón, palabra, mensaje o sermón, para mí es lo mismo, ¿eh? En este contexto, es lo mismo. Número uno, debe de ser sencillo. Y esta palabra, pues creo que todos la entendemos, un sermón sencillo. Tú puedes estudiar si sabes griego, si sabes hebreo, si sabes arameo, y si eres una persona de mucha lectura, qué bueno. Si eres una persona que te gusta hacer, ahora sí que lectura de historia y ahora sí de gramática bíblica, etcétera, eso está muy bien, pero eso es para ti, eso es para tu estudio personal. A la hora de predicar el sermón, tú le estás predicando a una congregación, vamos a decir así, que es multiforme en el sentido de que tiene muchas personalidades, ¿sí? Que no es una sola persona, ni que todos son iguales. Tenemos hermanas, tenemos hermanos, jóvenes, tenemos niños, tenemos visitantes, tenemos profesionistas, tenemos gente que tiene una preparación académica media, gente sin preparación. En una iglesia hay de todo. Entonces, nuestro mensaje tiene que ser sencillo, ¿verdad? Sencillo, que pueda ser entendido. Aunque tú hayas hecho un estudio muy profundo de términos, de palabras, de contextos, etcétera, qué bueno, eso te sirve mucho a ti para conocimiento.
pero a la hora de predicar, que sea sencillo, que sea un mensaje, número dos, un mensaje atractivo. Y atractivo, pues también entendemos la palabra. Tiene que ver con un mensaje que llame la atención, que desde el título, por eso es bien importante trabajar los títulos. Yo les quiero confesar a ustedes que cuando yo, nada menos de hace rato, estaba terminando un sermón que voy a predicar, que fui invitado para presentar a un grupo de unos 80, 100 varones que se van a reunir próximamente, y estaba yo bueno, trabajándolo, apenas voy en el punto 3, me falta, voy a hacer 4 puntos, 4 divisiones, y estaba yo trabajándolo y no me van a creer, pero cuando estaba trabajando el título, pues le puse el título ahí en mi computadora, lo que quería yo, cómo quería llamarlo a ese tema, le puse su título, pero conforme fui avanzando, hermanos, en el desarrollo, le fui borrando y cambiando y borrando y cambiando hasta que de plano ya me quedó, ¿verdad? Como yo lo quería. Eh, por ejemplo, el sermón ese que voy a predicar, puse hombre en toda la extensión de la palabra. Perdón, hombres en toda la extensión de la palabra, porque lo voy a predicar a varones. Y voy a hablarle acerca de los hombres que Dios busca. Dios busca hombres, hombres temerosos de Él, Dios busca hombres valientes, Dios busca hombres responsables en su liderazgo, Dios busca hombres que gobiernan bien su casa, etc. Ese es más o menos mi tema. Entonces, a veces va a pasar eso, que tú escoges un título y de repente dicen, no, como que no me cuadra, como que no me llena, como que debo de modificarlo. Se vale. Mientras no lo prediques, ¿verdad? Lo puedes modificar. Pero sin embargo, decía yo que tu sermón en general tiene que ser atractivo. Y atractivo empieza desde el título. Desde el título debe ser atractivo. Que la gente escuche el nombre de tu tema y que digan, órale, va a estar bueno. Órale, va a hablar de esto. ¿Verdad? A veces he escuchado, como dije también, eh, predicadores que le ponen nombres medio raros y rebuscados, que a veces ni la gente entiende, ¿verdad? Y pues hay que tener cuidado con todo eso. Trataba de recordar un título de uno o dos sermones que por ahí he escuchado, ¿verdad? Que no me gustaron para nada sus títulos, pero bueno, si me acuerdo se los digo en un rato. Y bueno, uno de ellos, un pastor que predicó en una comunidad rural, andábamos allá por Chiapas, y predicó, dijo, hoy voy a predicarles, hermanos, los hermanos eran pues ya de una comunidad, ¿verdad? Eran de un grupo étnico y pues no son hermanos con mucha preparación intelectual, entonces el pastor dijo, les voy a presentar el siguiente mensaje, la praxis de la adoración. Y bueno, yo sí sé qué quiere decir la praxis, ¿verdad? Pero la gente no sabía. Y pues, al final le dije, oye, ¿y eso? ¿Por qué no lo cambiaste? ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste, hoy les voy a hablar de la importancia de la adoración? Para mí sería más entendible. Y así como ese pequeño título, encontramos muchos más que algunos pastores o predicadores utilizan y la verdad que pues nadie los entiende. Y desde el título se vuelve poco atractivo. Entonces, cuidado con eso. Número 3, nuestro sermón que hemos preparado debe de ser también un sermón dinámico, porque se supone que usted lo hizo, se supone que usted lo ensayó, se supone que usted lo repasó. Yo quiero decirles, hermanos, que los sermones que yo predico aquí en mi iglesia, que Dios me dio para pastorear, yo los empiezo a preparar como el lunes tarde o el martes a más tardar, y a veces ya los tengo listo para el jueves, pero luego el viernes me siento todo rato, ya lo tengo listo, le quito, le pongo, le agrego, bueno, y luego el sábado otra vez por la mañana o en la tarde le doy otra revisada, y luego el domingo oro tempranito y me siento para volverlo a revisar, de tal manera que quede, como les dije el otro día, como un pan recién horneado para servirle a la congregación. ¿Por qué, hermanos? Porque yo quiero que sea un sermón dinámico, un sermón emocionante, un sermón, ¿verdad? Que sea apasionante y para ello pues tengo que leerlo,
releerlo, practicarlo, ensayarlo y incluso encerrarme en la recámara si es que me da vergüenza que me oiga la familia y ahí encerrado predicarle al espejo, mover las manos, movernos de un lado a otro, de tal manera que usted también se la crea, porque su sermón debe de tener estas cualidades de ser sencillo, de ser atractivo y de ser un sermón dinámico. También cuando hablo dinámico estoy hablando de que debe haber ese dinamismo cuando usted está predicando y que está pasando de un punto principal a otro, llevando a la congregación del punto número 1 al punto número 2. Yo soy muy dado a predicar así, de que le digo, oye hermano, les voy a hablar de los 3 remedios para la indiferencia espiritual. 3 remedios para la indiferencia espiritual. O podría decir 3 remedios para la apatía espiritual. O 3 remedios para el enfriamiento espiritual. Y entonces, pues hago una introducción, le digo que le pongo la cita bíblica, hago una introducción, ¿verdad? De lo que significa la indiferencia o la apatía o el enfriamiento espiritual. Y luego empiezo a desarrollar mis 3 puntos, ¿verdad? Y luego digo, ahora sí, hermanos, remedio número 1 o punto número 1, primer remedio contra la indiferencia o la apatía, esto, y lo desarrollo, de acuerdo a qué, a lo que leí, de acuerdo a los comentarios, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi propia teología que hice al preparar el sermón. Entonces debe de ser dinámico. Debe de ser también, número 4, un mensaje, un sermón interesante. Y ahí tiene mucho que ver el predicador, ¿eh? Si el predicador, con todo respeto lo digo, es un predicador que duerme a la congregación, es un predicador que tiene un volumen de voz muy bajito, es un predicador que no tiene pasión ni se emociona, ¿verdad? Entonces, pues lógico que va a perder el interés. Su congregación, hermanos queridos, nos dice por ahí los expertos que la congregación con trabajos nos escuchan 30 minutos, algunos hasta menos. Y si nosotros, ¿verdad?, no preparamos un sermón que sea atractivo y que sea interesante en su título y en su contenido, pues ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que la gente se duerma, que la gente bostece, que la gente esté entrando y saliendo, que la gente se aburra, que la gente esté metida con su celular, que se distraiga. Por eso es bien importante también la personalidad del predicador. Y aunque a usted le critiquen o le digan, ¿verdad? Órale, el hermano predicó y parecía otro, no importa. Usted, ¿verdad? Ore a Dios, déjese usar por el Señor a la hora de predicar. Suelte la palabra, esa palabra que Dios le dio, que usted preparó, que usted estudió, suéltela y mantenga el interés a lo largo de su sermón. Y número 5, su mensaje tiene que ser un mensaje relevante. Además de ser, ¿verdad? Interesante, debe ser relevante. Aquí me refiero a un tema, hermano, a un tema que tenga que ver con una necesidad de la iglesia, ¿verdad? Y que diga, esto va a revolucionar a mi gente, esto le va a ayudar. La gente va a descubrir con este mensaje, ¿verdad? El propósito de Dios, va a descubrir el remedio, va a descubrir la receta, lo que necesita para salir de ese enfriamiento, para salir de esa depresión, para salir de ese estrés, para salir de esa pues ahora sí, apatía espiritual, etcétera. Tiene que ser entonces un tema relevante. Y le agregamos la número 6. Debe de ser también impactante, hermano. Impactante. Y pues ya no les explico mucho, para que impacte a la vida de las personas, que salgan hablando del sermón, que salgan, ahora sí que lleguen a la casa a comer o a cenar y sigan hablando, porque aquí hay un mensaje que les impactó. Oye, qué bueno estuvo el mensaje. La verdad, hermanos, que yo como ahorita acabo de llegar a esta iglesia, tengo poquito, he estado predicando algunas cosas a la manera de estudio bíblico los miércoles en el tiempo de la oración. Oramos 45 minutos y luego les doy 20, 25 minutos de un estudio. El otro día les hablé de la depresión, les hablé de la ansiedad, les hablé de la apatía, les hablé también del desánimo. Voy a hablar este próximo miércoles, si Dios lo permite, acerca de la gracia del perdón.
Y entonces me ha tocado que después del culto la gente sigue hablando, la gente sigue emocionada porque pues muchas veces el tema, de verdad, era propicio para ellos. Y yo bendigo a Dios porque pues la gente resulta impactada con el mensaje de la palabra. Y eso es bien hermoso, eso te llena a ti de gozo y satisfacción y piensas y sabes que vas por buen camino y que está haciendo de edificación a la iglesia la palabra que preparamos. Así que estas son, hermanos, algunas cosas que deben de ser necesarias, ¿verdad? Cuando vamos a predicar el sermón, que debe ser, repito, sencillo, atractivo, dinámico, interesante, impactante, también dijimos, y relevante. Y vamos a entrar rápidamente al último subtema que hoy vamos a ver. Vamos a hablar un poquito, bueno, son dos cosas, pero a ver si las logro, si no, la próxima semana. Quiero hablar un poquito acerca de la voz del predicador y luego también de la apariencia física del predicador. Todo esto, hermanos, tiene que ver pues con el asunto de la predicación. Tal vez usted diga, ¿y esto para qué? Todo esto es importante. Todo esto es importante. Entonces, entramos al subtema de la voz del predicador. Número uno, el predicador debe de manejar un volumen de voz adecuado. Manejar un volumen de voz adecuado. Y bueno, aquí, hermanos, ustedes entienden perfectamente. eh, los predicadores debemos de hablar fuerte. Eso es ineludible, ¿verdad? Debemos de pues desarrollar un poquito la habilidad para hablar en público primero que nada, pero también desarrollar la voz, que podamos hablar fuerte, claro. Me pasó hace muchos años, estando yo en la Ciudad de México, que un pastor amigo mío me invitó a predicar en su iglesia y era un templo al que le cabían aproximadamente 600 personas y creo que había de asistencia como 500 y me pidió que predicara a los matrimonios de su iglesia. Y bueno, pues todo estaba muy bien, tenían un bonito grupo de alabanza, tenían muy buenos micrófonos, ¿verdad? Tenían todo para sus cultos. Y entonces, pues yo estaba muy en paz, en mi lugar, tranquilo, esperando mi momento. Y sabes que cuando me dice el pastor, pues me presentas, hermano, para presentarle y dejarle su tiempo para que presente su mensaje. Pues me presentó y cuando iba a empezar yo mi mensaje se fue la luz. Y ya se imaginarán ese templo de 600 personas, era un templo grande, alargado, espacioso, y si usted es una persona que apenas habla y apenas si le oye el que está en un lado, pues si va a predicar con esa vocecita, pues no va a llegar ni a la primera hilera de las sillas o de las bancas. Es necesario, hermanos, ejercitar, ¿verdad? La voz, el libro que ustedes tienen en la parte del apéndice, en la parte final, trae algunos ejercicios de modulación, algunos ejercicios de cómo manejar la voz, ¿verdad? De cómo agarrar aire, etcétera, con el fin de aumentar y disminuir fácilmente el volumen de la voz. Un timbre de voz también parco que siempre está en lo mismo, que no modula, pues es una voz, hermanos, que también aburre, que duerme. Y también, si usted no tiene un volumen de voz apropiado, se lo digo por experiencia, va a dormir a la congregación. Si a veces, aunque nosotros hablemos fuerte y a veces hasta le peguemos al, 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 al púlpito o al atril, qué sé yo, ¿verdad? Si aún así se nos duerme la gente, imagínese con una voz apagada, pues peor tantito.
Y yo creo que la hermana Flor fue mi oveja, no me dejará mentir, ¿verdad? Que yo hablo fuerte y muy fuerte a veces, y a veces aún así como quiera, creo que la hermana Flor no sé si se me dormía, pero aún alguno que otro se me duerme, ¿verdad? Entonces, y a veces la hermana Flor y otros a lo mejor se sentaban como en la octava o séptima fila de sillas. Imagínense los que se sientan hasta mero atrás. Si hablamos con una vocecita apagada, pues no vamos a ser ni eficientes ni de edificación. Entonces, cuide su voz. Número dos, el predicador debe de modular apropiadamente su voz. Una cosa es tener un volumen de voz fuerte, claro. Y otra cosa muy diferente es saber modular su voz. Ya lo habían medio comentado ahorita. Pero el predicador debe de saber modular su voz. Y sobre todo, hermanos, los mensajes de la palabra de Dios se prestan para eso. Hay algunos sermones, ¿verdad? Que son historias bien apasionadas y no se pueden contar, hermanos, como si fuera una historia triste, como si fuera una historia romántica, como si fuera una historia, ¿verdad?, que se está contando en un funeral. Le estamos hablando a gente viva, a gente que siente. Y el que está predicando es una persona viva, es una persona que siente. Entonces tenemos que aprender a modular la voz, además de hablar fuerte, saber modular, saber subir el volumen cuando sea necesario y bajarlo cuando sea necesario. Eso es modular. Hay veces que encontramos en nuestros sermones frases que de repente son muy fervorosas o nos apasionan. Se vale, hermanos, aventar un grito, se vale puntualizar a través de la voz esa frase. Por ejemplo, decir, mi Cristo murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores, incluyéndome a mí. Se vale gritarlo, se vale puntualizarlo, ¿verdad? Porque así debe ser la palabra de Dios, debe ser apasionada. Y también aprender, pues, a modular cuando hay una frase bonita, tranquila, de amor, que es como un bálsamo, también se vale, ¿verdad?, bajar la voz. Pero, pues, es parte de lo que vamos a ir aprendiendo a la hora de predicar. Número 3, el predicador debe de tener también buen ritmo de su voz, buen ritmo. ¿A qué me refiero con esto? Pues sobre todo, hermanos, que debe ser un predicador que puede articular bien las palabras, ¿verdad? Que no se agarra como caballo desbocado, hable, ni tampoco demasiado lento. Hermanos, hoy el Señor les quiere hablar a su corazón. Prepárense porque hoy Dios les quiere mostrar algo grande en su palabra. Me explico, o sea, ni muy pausado, ni muy acelerado como si lo fueran correteando los perros o los caballos, sino aparte de modular, usted tiene que tener buen ritmo de su voz, ¿verdad? Sobre todo porque acuérdese, si va a ir a predicar a una congregación nueva o usted es nuevo predicador, pues tiene que pensar también en el tiempo, ¿verdad? Y si va muy lento, esa predicación que debió haber salido en 30 minutos salió en 50 minutos. Y si va muy rápido, esa predicación que debió salir en 30 salió en 15 minutos. Y después va a decir usted, hoy me sobró mucho tiempo. Y no va a faltar quien le diga, oye, nos estabas durmiendo, ibas muy lenta, muy lento. O que les digan, oye, no te entendimos nada porque hablabas tan rápido que no entendí nada. Entonces, cuidado, hermano. La predicación, ¿verdad? Es ahora sí que algo muy importante. Es el centro de nuestros cultos y debe de ser lo mejor posible, ¿verdad? Y pensar en que estamos enseñando y edificando a la iglesia y a los nuevos creyentes, porque siempre en las iglesias habrá visitantes. Entonces, el ritmo de la voz es muy importante. Número 5. También debe haber, hasta donde sea posible, buena dicción. ¿Cómo se adquiere una buena dicción, hermanos? Pues simplemente leyendo mucho, hermano. Leyendo mucho. Ahora sí que después de Perdón, esta hermano, materia, a ver, sí, perdón. adelante. El 3 debe tener un ritmo en su voz, El 3 debe buen de ser ritmo.
Perdón, buen ritmo. El cuarto, dijimos buena Ajá, dicción. Sí, perdón, me equivoqué de número. Buena dicción. ya. 4, buena dicción. Y acá me refiero con eso, pues buena pronunciación, ¿verdad? Escoger hasta donde sea posible las mejores y más claras palabras para presentar el mensaje, ¿verdad? No comerse letras. Lo digo con mucho respeto, la gente en Veracruz, a ver si no se confunden con lo que voy a decir, se comen las heces, la letra S, no estoy diciendo otra cosa, porque pues normalmente la gente de la costa, no solo de Veracruz, de las costas, allá por eh, Acapulco también, ¿verdad? Se comen algunas palabras, perdón, algunas letras, y luego ya a veces, pues luego pasaba, pasaba que cuando yo era joven y todavía no era pastor, yo asistía a esta iglesia que ahora pastoreo, y había hermanos, ¿verdad? Que pues eran hermanos de pocos estudios, ¿verdad? Que ya aparte norteños como yo, con poca preparación y además, pues gente que era, digamos, de rancho, ¿verdad? Donde no había tanta escuela. Y de repente, pues, un hermano predicaba y decía estas palabras, y hermanos, de aquí para el Real, y cosas así, pues uno decía, pues, ¿qué quiso decir, verdad? Y no faltaba, yo era joven y otros jóvenes más, pues acá nos agachábamos y nos reíamos del hermano, malamente, malamente, pero éramos jóvenes. Y, y, y luego una vez recibimos a un pastor nuevo, ya a ese hermano o a otro hermano, no recuerdo, le tocó dar las palabras de bienvenida y de instalación al nuevo pastor. Y dijo, entre otras cosas, de aquí para el Real tenemos pastor y Naiden va a poderse poner encima del pastor. Y entonces, palabras como estas, digo, se entiende cuando estamos en una comunidad donde no hay tanta preparación intelectual, pero a lo que voy, sea donde sea, muchas veces la falta de tener más que nada buena dicción, buena pronunciación, y más preparación intelectual, causa a veces ciertas risillas o causa también burlas entre la congregación. Y para que eso se pueda evitar, pues se requiere que el predicador tenga buena dicción. Y ya les decía yo hace rato, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se corrige la mala dicción, la mala pronunciación? Pues leyendo, hermano, leyendo mucho. Libros, periódicos, revistas y principalmente material cristiano, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a crecer. También, número 5, el predicador debe de predicar con naturalidad. Su voz debe de ser natural. ¿A qué me refiero con esto? Su voz debe de ser natural. Debe de ser su voz. No debe de imitar a nadie. Hay predicadores, hermanos, que imitan a otros y hasta se quieren parecer a otros. No solamente en su físico, en su vestimenta, en la manera en que levantan las manos, en la manera en que se mueven de un lado para otro, ¿verdad? Y son una copia exactita de otra persona. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos originales, que no imitemos a nadie. Dios nos ha dado a nosotros la suficiente capacidad y las suficientes herramientas, créaselo, para poder presentar un mensaje con toda naturalidad, desde la voz hasta la postura, hasta la forma de pararse, la forma de vestirse. Hermanos queridos, ¿verdad? Yo también en este asunto conozco varios pastores, no son muchos, gracias a Dios, pero conozco varios pastores, ¿verdad? Que cómo copian a otros. Y uno dice, parece que estoy escuchando a fulano de tal. No a este hermano, sino a otro. Y bueno, esto se da mucho también en los seminarios, particularmente en el seminario donde yo estudié. Me acuerdo que yo tuve varios compañeros que cómo se parecían a algunos maestros porque les copiaban o se parecían a sus pastores titulares de sus iglesias, ¿verdad? Yo era muy amigo, muy cercano al pastor Luis Gabriel César Gary, que le conocemos así a nivel, pues amistad y a nivel nacional. Y había un compañero que era de su congregación y
Así como Gary se paraba, que se pone la mano aquí y predica y hace así, así se paraba aquel muchacho y hablaba como él y se movía como Gary, hasta que los mismos compañeros pues le hacíamos bullying, ¿verdad? Y le decíamos, oye, el Garito, Garito chiquito y cosas por el estilo. Entonces, para evitar eso, debemos de ser originales, debemos ser nosotros, debemos ser naturalitos, ¿verdad? Yo creo que no les estoy hablando de nada del otro mundo. Y bueno, también, hermanos, número, número 6, debe haber también en el predicador suficiente expresión corporal, suficiente expresión corporal. Estamos hablando de la voz, pero aquí aprovecho también porque también hablamos con las manos, no sé si ustedes sepan, hablamos con el cuerpo, sin palabras a veces, pero hablamos con el cuerpo. Entonces, no solamente que hay que pararnos en el púlpito y lanzar el mensaje y hablar y hablar y hablar, también hay que mover las manos, hay que mover la cara, hay que mover los ojos, ¿sí? Hay que movernos tantito del lugar porque también nuestro cuerpo habla y sobre todo que debe de estar hablando de una manera lógica de lo que estamos también tratando de decir o transmitir a la gente. Yo conozco pastores, ¿verdad?, que se paran en el púlpito, perdón, y jamás se mueven de allí. Yo ahora no me puedo mover, hermanos, porque pues ya conocen algunos mi condición. Me tengo que sentar en una silla. Pero aún desde la silla levanto las manos, grito, me muevo para un lado, para otro. No estoy limitado a pesar de no poderme parar y aguantar tanto tiempo de pie. Ya tengo una prótesis, ya puedo caminar un poquitín, ya puedo pararme 10, 15 minutos, pero 30, 40 no los aguanto. Pero hay que también hablar, ¿verdad? Porque comunicamos, hermanos, a través de las manos, los ojos, la gesticulación de la cara, etcétera, y etcétera. Muy bien, estas serían algunas cosas que quería yo comentarles en relación con la voz de los predicadores. Hasta aquí, hermanos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? A mí me va a tocar escucharlos a ustedes predicar según el programa. No los voy a ver aquí porque pues no podemos hacerlo. Esto es en línea, no es presencial. Pero ustedes van a elaborar un sermón como tarea final y lo van a predicar y se van a grabar desde su casa. Alguien se los va a grabar, el niño, el joven o ustedes mismos ponen el celular y se graban su sermón y van a predicarlo, ¿verdad? Como yo les estoy aquí explicando y ahí voy a ver si alguno de ustedes, ¿verdad?, usa bien su voz, si alguno de ustedes imita a alguien, si alguno de ustedes no está siendo natural, ahí voy a ver si duermen a la gente o no, todo eso se los voy a calificar, así que pues mi propósito es, ¿verdad?, formar buenos predicadores a través de esta clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos, alguna duda, comentario? Estoy terminando ya. Bueno, quiero, hermanos, aprovechar estos 2 minutitos o 3 que me quedan para que tome nota de lo siguiente rápidamente. Aunque todavía no lo vemos, pero ya váyanse preparando. Les voy a dar el tipo de sermón que va a elaborar cada uno para que ya vaya viendo. Ahí se va a encontrar en el capítulo 3 con los diferentes tipos de sermón y ahí va a encontrar usted una definición de cada uno para que vaya viendo de acuerdo al que le toque, que vaya viendo de qué se trata. Como quiera lo vamos a ver en clase, ¿vale? Pero vaya apuntando. Número 1, el hermano Asaf va a presentar un sermón evangelístico. El hermano Eric Flores, un mensaje doctrinal. El hermano Sergio Rodríguez, un mensaje devocional. La hermana Karen Hipólito, un mensaje de consagración. La hermana Flor Domínguez, un mensaje ético moral. La hermana Carla Vidal, un mensaje de dar aliento. Y el hermano Cali, un mensaje evangelístico.
Entonces ya cada uno tiene asignado el tipo de sermón que va a elaborar. Esta semana les va a tocar leer el capítulo 3 y ahí van a encontrar las definiciones de cada uno de los sermones. La próxima semana, si Dios lo permite, yo voy a hablar acerca de la apariencia del predicador y también voy a hablar acerca de los tipos de sermón, también lo voy a puntualizar y luego voy a hablarles acerca eh, de, ya con la estructura del sermón que les he dictado, voy a hablar de cómo, cuántos minutos debe de llevar cada punto de la estructura y luego ya les voy a decir cómo se preparan sus sermones para que vayan empezando a trabajar. ¿Por qué? Porque en la sexta y séptima semana, dependiendo de cuánto se apuren, voy a recibir su sermón ya elaborado con todo lo que estamos hablando aquí. Y en la última semana, eh, mejor dicho, séptima y octava semana, vamos a recibir sus sermones, pero yo necesito que a más tardar, si se pudiera, la séptima semana, me los entreguen para yo revisarles y decirles, quítele, póngale, corríjale y podérselo regresar. Y para que luego ya nada más ustedes lo arreglen y lo puedan predicar, lo puedan grabar en base a lo que yo les voy a decir, cómo quiero el sermón. Así que, pues ya llevan un adelanto ahí de qué tipo de sermón van a predicar. Si no tienen preguntas, hermanos, o dudas sobre esto, si las hay, díganmelas, hablen ahora. Disculpe, pastor, el viernes pasado que no pude entrar a clases, ¿dio alguna indicación? No, solamente seguir con las lecturas del libro y por ahí quedó grabada la clase, no sé quién la tenga, por si la quiere ver, porque anotamos otras cosas, las que también ahí estuvimos estudiando. No hubo Gracias. indicaciones, apenas esta, Gracias, pastor. de nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, si no hay, entonces le voy a pedir a la hermana Flor que nos despida en oración y así ya les dejo. Puede abrir su micrófono, hermana, y orar. No sé si esté orando la hermana, no la escucho. Veo, no sé si solo yo lo veo, pero veo congelada la imagen de la hermana Flor, hermano. No sé si perdió la Ah, señal. ok. Sí, yo creo que sí. Sí está en línea, pero no sé. A ver, hermano Cali, pues ya que habló usted, nos va a despedir en oración. Ok, sí, oramos. Señor, cuántas gracias te damos por esta clase, Señor, gracias por la vida de nuestro hermano Jaime, por sus enseñanzas, Señor, que más allá de lo que tal vez el libro pueda marcar, nos comparte sus experiencias, Señor, experiencias que nos pueden dar pautas, Señor, tips para poder ejercer y realizar una predicación de manera más eficaz y sobre todo, Señor, que pueda ser un mensaje que pueda ser de edificación para los oyentes. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que estamos tomando estas clases, Señor, y que podamos todos seguir en este propósito de aprender más y prepararnos, Señor, para ser predicadores que llevemos tu mensaje, Señor, a las personas, a las naciones. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Nos vemos pronto.